Bien, el tema de hoy, el párrafo, en las páginas 80 a 82. Por favor, abran sus libros en las páginas 80 a 82, revísenlas un ratito. Se supone que ustedes ya la leyeron, ya hicieron la tarea de este tema. Nomás vayan revisando para que estén listos para responder a las preguntas que les voy a hacer, ¿ya? Como siempre, les hago preguntas respecto a la lectura para que reflexionemos entre todos y así que todos podamos aprender juntos. Páginas 80, 81 y 82. Váyanlas revisando, por favor. Se supone que ya lo leyeron, nomás revísenlo como para recordar, para refrescar su memoria. Ok, ahí estoy compartiendo la página 80, dice el párrafo. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, licenciado. Ok, entonces este tema era muy importante. Espero que todos lo hayan leído a conciencia, hayan reflexionado, porque en este tema se les enseña cómo escribir un párrafo, que lo van a hacer mucho. Sobre todo eso, cómo escribir un párrafo. Entonces, de aquí de la página 80, la primera pregunta que les quiero hacer, ¿qué es un párrafo? Repito, ¿qué es un párrafo? Es una unidad comunicativa formada por conjunto de oraciones. Es lo más importante. Es una unidad de texto mayor que la oración, que está conformada de varias proposiciones u oraciones. Miren, esto es muy importante y lo quiero recalcar. Un párrafo no es una sola oración, que yo me he topado con esos casos cuando reviso los proyectos de grado. Los estudiantes escriben oraciones demasiadas largas y tienen un párrafo, un solo párrafo que es una sola oración. Todito las 4 líneas que forman parte de ese párrafo es una sola oración. Ojo que eso no es un párrafo. Un párrafo no puede estar conformado por una sola oración, porque un párrafo es el conjunto de varias oraciones, ¿ok? Una sola oración no puede formar un párrafo. Es la idea que les quiero comunicar. Entonces, por favor, eviten ese error de escribir un párrafo de una sola oración. Eso no está bien, ¿ok? Un párrafo debe tener al menos unas 3 oraciones, ¿ya? Para ya estar hablando de un párrafo. Al menos unas 3 oraciones. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuál es la función de la idea central y dónde la podemos ubicar en el párrafo? ¿Cuál es la función de la idea central y dónde la podemos ubicar en el párrafo? En la introducción al contenido del párrafo. Esa es la función. La idea central da la introducción al contenido del párrafo. ¿Qué más? Lo podemos escribir en la primera línea de párrafo dentro del texto mismo. Entonces, leamos esta oración, reflexionemos qué es lo que dice aquí. La idea central da la introducción al contenido del párrafo. Nos enuncia de qué trata ese párrafo, ¿ya? La idea central es la que establece el tema del párrafo. ¿De qué trata ese párrafo? Pues la idea central es la que nos lo dice, ¿sí? La podemos ubicar en la primera línea del párrafo. Podría ser la primera oración, ¿sí? La idea central podría ser la primera oración del párrafo. O también podríamos ubicar la idea central dentro
del párrafo, en cualquiera de las otras oraciones, ¿ya? Entonces, por lo general, se prefiere ubicar la idea central en la primera oración del párrafo, aunque no siempre es el caso, ¿ok? A veces puede ser la segunda, la tercera, la cuarta oración. Por lo general, preferimos ubicar la idea central en la primera oración del párrafo, ¿ya? Porque ese es el que pone el tema del que van a hablar las demás oraciones. Otra pregunta. ¿Cuál es la función de las ideas secundarias? ¿Y qué características deben cumplir? Más allá de leerme esto, quiero que lo lean, lo reflexionen y me lo digan en sus propias palabras. ¿Cuál es la función de las ideas secundarias y qué características deben cumplir? Nos ayuda a comprender de manera amplia la idea central, Mife. A comprender de manera amplia, perdón, ¿puedes repetir? No te escuché muy bien. Perdón, Fernando, no se te escuchó claro. ¿Alguien más? ¿Cuál es la función de las ideas secundarias y qué características deben cumplir? Bueno, Chelisen, tal vez sería que las ideas secundarias tienen que estar ligadas a las ideas centrales o primarias, y en las ideas secundarias podemos ya ponerles detalles, o sea, ya tenemos detallar más sobre el tema relacionado. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, las ideas secundarias van ligadas a la idea principal. Esto significa que tratan sobre el mismo tema, ¿sí? Las ideas secundarias deben ampliar, como dijo el compañero, deben ampliar y desarrollar más la idea presentada por la idea principal o la idea central, ¿ya? Las ideas secundarias en ese sentido apoyan, le dan apoyo a la idea central en el sentido de que desarrollan más, ¿ok? Hablan más sobre esa idea, nos empiezan a dar los detalles sobre esa idea, aspectos que se derivan del tema central, ¿sí? Esas son las ideas secundarias. Todas las demás ideas que orbitan alrededor de la idea principal, que la desarrollan, ¿ok? La idea principal de pronto es una oración que resume todo lo que pues esa idea contiene, y en las ideas secundarias empezamos a desarrollar esa idea principal, ¿ok? Todos los aspectos de los que podemos hablar sobre ese tema son las ideas secundarias. Orbitan alrededor de la idea principal, la apoyan, desarrollan esa información, ¿ok? ¿Y qué características deben tener las ideas secundarias? Deben tener, licenciado, la unidad y la coherencia, entre la unidad que se refiere a girar en torno a la idea principal y la coherencia que es el orden lógico de las ideas. Perfecto. Sí, las ideas secundarias deben tener unidad y coherencia. La unidad se refiere a que debe girar en torno a la idea principal. ¿Sí? Entonces, un error es cuando nosotros escribimos un párrafo y empezamos el párrafo hablando de un tema y dentro del mismo párrafo nos desviamos a otro tema. Nos alejamos por completo de la idea principal. Eso ya no es tener unidad. Unidad es que todas las oraciones dentro del párrafo desarrollan la misma idea, tratan el mismo tema. ¿Okay? Ahí podemos hablar de unidad, si es que todas las oraciones dentro del párrafo desarrollan una sola idea. ¿Okay? Tratan sobre el mismo tema. No se desvían a otro tema. Ahí hablamos de unidad. Y la coherencia es el orden lógico de las ideas, ¿sí? Al escribir un párrafo, pues las oraciones dentro del párrafo van a desarrollar una misma idea, un mismo tema,
en forma ordenada, ¿ok? No voy a tratar de mezclar mis ideas como para hacer la lectura más difícil, sino que si empiezo por la idea principal y después empiezo a desarrollar las ideas, empezaría desde lo más general yendo a lo más específico, ¿ok? O empezaría desde lo que ocurrió primero, después lo que ocurrió segundo, lo que ocurrió tercero y lo que ocurrió finalmente, ¿ok? Explicaría las ideas de forma ordenada. No presentaría las ideas desordenadamente, ¿sí? Habría una secuencia lógica en el tema que estoy tratando dentro del párrafo. Ese es otro punto muy importante del párrafo, que las ideas están ordenadas de una forma lógica. No están desordenadas. ¿Bien? Ojo que este tema era muy importante porque en este tema les enseña a escribir un párrafo, lo cual lo van a hacer bastante. Vayan tomando en cuenta todas las cosas que les voy diciendo acerca del párrafo. Si algún rato necesitan volver a investigar cómo se escribe un párrafo, ya saben, en las páginas 80, 81 de sus libros de lengua y literatura, ahí les dice cómo escribir un párrafo. ¿Ya? Esta información es muy importante y lo van a seguir aplicando durante toda su carrera aquí en el Colegio Natalia Jarrín. ¿Ya? Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos, las características fundamentales y la estructura de un párrafo? Repito la pregunta, ¿cuáles son los elementos, las características fundamentales y las estructuras de un párrafo? Sé que están aquí escritas, pero quiero analizar con ustedes cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de los elementos dice que el párrafo tiene sangría. ¿Todos entienden a qué se refiere con que un párrafo tiene sangría? No se refiere a la sangría que tomamos en las fiestas. ¿Qué será que un párrafo tiene sangría? ¿Qué significará eso? Es como la introducción de varios, o sea, que son los espacios, ¿no? Algo así. ¿Los espacios en dónde? Al comenzar un párrafo. Chévere. Es verdad. Solo para aclarar ese tema, que todos entendamos cuál es la sangría de un párrafo, ahí les estoy compartiendo en mi pantalla. Este es un ejemplo de proyecto de grado de uno de los estudiantes que se va a graduar este año. ¿Ya? Yo le hice de tutor. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Luis. Ya. La sangría es esto. Este espacio, si ven si lo estoy marcando, es como de 1 centímetro. El espacio que se le da a la primera línea del párrafo. ¿Okay? Esa es la sangría. Mira que cada párrafo empieza con ese pequeño espacio de 1 centímetro. Cada párrafo. ¿Okay? Esa es la sangría. ¿Ok? ¿De pronto ahí está más claro? Sí, Luis. Ya, entonces ese es uno de los elementos del párrafo que tiene sangría. Vamos a ver qué más dice. Hace uso apropiado de letras mayúsculas, ¿sí? No está bien poner letras mayúsculas donde no deben ir. Deben ir las letras mayúsculas solo al inicio de oraciones y si hay el nombre propio, si aparece un nombre propio, también va con mayúsculas. Un nombre propio de una ciudad, de una persona, etc. Solo en esos casos utilizamos la letra mayúscula. ¿Sí? Uso apropiado de letras mayúsculas. Usa los nexos gramaticales o palabras de enlace. Este es el tema que estudiamos en la clase anterior. ¿Okay? En la clase anterior vimos varios ejemplos de nexos, de conjunciones, de los verbos en forma no personal. ¿Okay? Eso vimos en la clase anterior. Entonces,
En los párrafos, como son más de una oración, podemos utilizar los nexos, esas conjunciones, para unir proposiciones y tener oraciones compuestas. Tener oraciones compuestas dentro de nuestro párrafo. Perdón. Esos son los elementos del párrafo. Las características fundamentales del párrafo, pues ya vimos la unidad, que todas las oraciones hablen del mismo tema, la coherencia, el orden lógico de las ideas que presentamos, el tono, la claridad, que sea claro, que sea entendible, que la lectura sea fluida, que no sea difícil de entender o de leer, ¿ok? Que sea fácil de entender, eso es la claridad, ¿ok? Precisión y concisión, que no me ande con rodeos, ¿sí? Estos temas los vimos en clases anteriores, que no me ande con rodeos, que presente mi idea principal de una forma clara, concisa, breve, ¿ok? Que no utilice una palabrería innecesaria, ¿ok? Corrección. Lo que siempre les digo, al terminar de escribir, siempre deben leer lo que escribieron y deben editarlo, deben corregirlo, ¿sí? Entonces, la corrección también forma parte de un párrafo. Y respecto a la estructura del párrafo, pues nos dice que empezamos con la oración temática, que es la idea principal que va a regir el tema de todito el párrafo, ¿ok? Podemos empezar con la oración principal, la idea principal. De ahí siguen las oraciones secundarias, las oraciones de apoyo, que apoyan y sustentan a la oración principal, ¿okay? Las ideas secundarias. Y finalmente, para terminar el párrafo, podemos escribir una oración de cierre, la cual sintetiza todo lo que tratamos dentro del párrafo y afirma la oración temática, ¿ok? Sintetizar significa resumir. Una oración final al párrafo que me da el resumen de todo lo que yo traté en ese párrafo. El resumen de una forma muy breve. Si es que es un resumen es porque es muy breve, ¿ok? Listo, eso respecto a la estructura de un párrafo. No es una camisa de fuerza, pero es una estructura que se recomienda utilizar, ¿ya? Empezar con la idea principal, después varias ideas secundarias que desarrollan el tema por medio de ejemplos y detalles, etc. Y al terminar, una oración de cierre que resuma todo lo que traté en el párrafo, que lo resuma de una forma muy breve. Listo, es una muy buena estructura de un párrafo bien escrito. Ok. Respecto, aquí les hablé acerca de las oraciones compuestas. Quiero leerles a partir de aquí. Dice, la subordinación, lo que vimos en la clase anterior, abundante, o sea, demasiado, vuelve al texto complejo y pausado, si es que usamos demasiados verbos de forma no personal y nexos. Si queremos un ritmo más rápido, debemos omitir verbos y nexos innecesarios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta última parte? Que tampoco exageremos, ¿ok? Tampoco exageremos con el uso de oraciones compuestas, porque una oración compuesta es un poquito más difícil de leer y más difícil de entender que una oración simple, ¿ok? Entonces, lo que nos dice, si exageramos en el uso de oraciones subordinadas, el texto se vuelve complejo y pausado. ¿Okay? Es más difícil de leer, es más difícil de entender. Toca leerlo y releerlo para entenderlo. Si es que exageramos con el uso de las oraciones subordinadas. Si queremos un ritmo más rápido, debemos omitir verbos y nexos innecesarios. Lo que nos está diciendo es que no exageremos con el uso de oraciones compuestas. ¿Okay? Unas 2 oraciones compuestas, máximo, dentro de cada párrafo, como para mostrar la riqueza de nuestra forma de escribir. ¿Okay? Tampoco les estoy diciendo que nunca usen la oración compuesta, porque la idea también es mostrar que no somos tan sencillos, ¿sí? que hemos estudiado y que sabemos utilizar las oraciones compuestas. Bien. Llegamos a la página 81, y en esta página les quiero hacer la pregunta. ¿Qué es la coherencia y qué es la concordancia
dentro de un párrafo. ¿Qué es la coherencia y qué es la concordancia dentro de un párrafo? Más allá de que me lo lean, quiero que lo lean, lo analicen, lo reflexionen y me lo expliquen en sus propias palabras. Repito la pregunta. ¿Qué es la coherencia y qué es la concordancia dentro de un párrafo? La coherencia es algo que la persona que está haciendo la lectura de ese texto comprenda con facilidad, tenga sentido lógico. Sí. Está bien. ¿Y la concordancia? ¿Qué es lo que entiendes por concordancia? La concordancia, que lo que se acaba de decir no cambie de sentido, o sea, tiene que haber consecuencia, concordancia. A ver, quiero decir algo. Algo que tenga sentido, como decir, como acá mismo el ejemplo dice, como tener la oración, entender que tiene sujeto y predicado, que tenga, ¿Verdad? que tenga coherencia, como dando la inversa de la pregunta anterior. ¿Sí? Son parecidos, ¿no es cierto? Sí. Les explico la diferencia. Sí hay una diferencia importante. Coherencia. Toditas estas son características de un texto coherente, además de la que leímos en la página anterior, ¿sí? Que un párrafo sea coherente es que las ideas están ordenadas de una forma lógica. Además, para que sea coherente debe ser claro lo que escribimos, que se entienda fácilmente. Debe ser breve, que no me ande con rodeos innecesarios, que no utilice palabrería innecesaria, que cada palabra que yo use realmente aporte valor al punto que estoy queriendo generar. Debe ser original, ¿ok? Lo que escribí, caso contrario sería copia o plagio. Debe ser preciso, o sea, que trate el tema preciso, ¿sí? Que no me desvíe a otro tema diferente dentro del mismo párrafo. Debe ser completo, ¿ok? Que no me deje con ideas inconclusas, sino que me responda a todas mis preguntas sobre lo que el párrafo está tratando. Y el párrafo debe estar escrito correctamente, que para eso es necesaria la corrección, ¿ok? El revisarlo y corregirlo. Entonces, todo estas son características de la coherencia, además del orden lógico de las ideas, ¿ok? Todito esto ayuda a que un párrafo sea coherente. Ahora, cuando hablamos de concordancia, es algo un poquito diferente. Dice, debemos recordar que debe haber concordancia entre el verbo y el sustantivo. Eso es lo primero. Entre persona y número, así como entre el sustantivo y el adjetivo de género y número. ¿Entendieron? Está con que toca tener claro qué es sustantivo, qué es adjetivo, a qué se refiere con género y número. ¿Sí está claro? En Sí, concordancia, licenciado. no, bueno, de mi parte casi no dicen. ¿No es cierto? Sí, ese les voy a explicar con una oración sencilla que escribí aquí, ¿ya? ¿A qué se refiere con concordancia? Ok. Les estoy proyectando ahí en mi pantalla, me confirman, por favor. Hay una oración que dice, Pedro y Juan juegan con la pelota. Sí se ve, licenciado, sí estoy. Ya. Entonces, el primer aspecto de concordancia que nos habla es entre el sustantivo y el verbo. Aquí en esta oración muy sencilla, el verbo es juegan, ¿no es cierto? Sí.
está conjugado de forma para un sustantivo plural, en este caso Pedro y Juan. Pero ¿qué tal si es que yo hiciera esto? Pedro y Juan juegan con la pelota. Aquí ya tenemos un error. ¿Okay? El verbo está como si es que el sujeto, incluso miren, me lo marca con error gramatical. ¿Sí? Juega es la forma del verbo que yo debería utilizar si es que el sujeto fuera singular. Pero como tengo a Pedro y Juan, un sujeto plural, más de una persona, el verbo también debería estar en la forma en la que se usa para sujetos plurales. En este caso, lo correcto es juegan. Juegan. Ajá. Por ejemplo, licenciado, si que estuviese solo Pedro, ahí sí coincide, Correcto. juegan. Así Ah, es. ya le- El verbo cambia de forma, dependiendo en si es que el sujeto es singular o plural. ¿Sí? Entonces, están dos. esa es la concordancia entre sustantivo o sujeto y verbo. Esa es la concordancia entre ambas. Otro ejemplo. Nos habla acerca de el adjetivo y el sustantivo. De adjetivo voy a poner, por ejemplo, Pedro y Juan juegan con la pelota roja. ¿Okay? Hay concordancia. La pelota roja. Pero ¿qué tal si yo hiciera esto? Pedro y Juan juegan con la pelota rojas. ¿Qué opinan de esto? Miren, incluso me lo marca como error gramatical. ¿Cuál es el error? Que el adjetivo roja lo puse como si es para un sustantivo plural, pero el sustantivo, el objeto de esta oración está en singular. Entonces ahí ya no hay concordancia entre este sustantivo y este adjetivo. Lo correcto es, si es que el sustantivo está en singular, pues el adjetivo también debe estar en singular, ¿no es cierto? La pelota roja. O, para que haya concordancia, yo también podría hacer que el objeto esté en plural. Juegan con las pelotas rojas. Es otra forma de corregir ese error. Pero eso es concordancia. Ahora todas están en plural. Y no que una esté en singular y otra en plural. Eso es un error gramatical, ¿no es cierto? A eso se refiere con concordancia. En este caso, concordancia entre sustantivo y adjetivo. En número y en género. En número es lo que les acabo de mostrar. Que si una está en singular, que todas estén en singular. O si una está en plural, que todas estén en plural. Eso es en número. En género se refiere a esto. La pelota rojo. El adjetivo es un adjetivo para un sustantivo en masculino y sin embargo el sustantivo aquí, la pelota, es femenino. Ahí ya no hay concordancia. Todas las palabras que se refieren a este sintagma nominal deberían estar en femenino, ¿no es cierto? Todas, incluyendo este adjetivo. A eso se refiere que debe haber concordancia en género. La pelota roja es lo correcto. De pronto ahí está un poquito más claro a qué se refiere la concordancia. Sí, Inge. Licenciado, ya es comprendido ya. Muchas gracias. Ok, entonces listo. Concordancia. Debe haber concordancia entre verbo y sustantivo, entre Ahí sí está persona y más número, claro. así como entre sustantivo y adjetivo de género y número. Listo, ya saben lo que es concordancia. Ok, y de ahí llegamos a este cuadro rosado que se llama tiempos de las formas verbales. Aquí apenas nos presentan 4. Hay un montón más, ¿ya? Nos presenta el tiempo presente, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, que también se llama pretérito perfecto simple, es lo mismo, el tiempo futuro. Hay un montón más, ¿ya? Solo del pretérito hay, de lo que investigué en el diccionario de la Real Academia, el diccionario de la Real Academia me presenta 5 pretéritos diferentes, ¿sí? Entre ellos estaba el pretérito imperfecto. Dentro del pretérito perfecto hay 2, el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto, que aquí no lo presentaron. Hay también el pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto. Entonces hay un montón, ¿ya? Es la idea que les estoy queriendo mostrar. Pero bueno, esto se refiere a que hay tiempos verbales diferentes y el verbo expresa en qué tiempo está esa oración.
Por ejemplo, los pájaros comen. Por la forma del verbo, me doy cuenta que esta oración está en presente. Significa que los pájaros están comiendo ahorita, ¿sí? Los pájaros comen. Si yo digo, los pájaros comían, Pasado. se entiende pasado. La palabra pretérito es sinónimo de pasado. Es nada más otra forma de decir pasado. Pretérito significa pasado. ¿Okay? Los pájaros comían, se entiende pasado. Aquí, el pájaro comió ayer. Miren que es parecido. ¿Okay? Pero ahorita les voy a preguntar cuál será la diferencia entre ambas. ¿Okay? Y futuro, los pájaros comerán. Miren que la forma en la que está el verbo nos indica en qué tiempo está esta oración. En este caso, los pájaros comerán, se entiende futuro, ¿no es cierto? Entonces, el verbo es el que decide en qué tiempo está la oración. Les quiero hacer la pregunta. Hablando del pretérito imperfecto y del pretérito perfecto, ¿cuál será la diferencia entre ambas? ¿Cuál será la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto? Como dice el texto, es imperfecto porque está mal expresado y perfecto porque está bien dicho, No, ¿no? no va por ese lado. Es imperfecto por otra razón. Pero sí se usa. Y sí se usa y no significa que está mal. ¿Ya? Me doy. Me doy. Léanlo. Está ahí. Analícenlo y explíquenmelo. Dice que se desarrolla en el pasado aún no ha terminado. Ujú. Ya, ¿Ya? Y él es... Licenciado, que es como el imperfecto, que es que están hablando de acciones en el tiempo, o sea, en el tiempo que está determinado, y el perfecto que, o sea, de lo que están hablando, o sea, que es perfecto, o sea, que sí, o sea, no puedo ni, pero sí lo entiendo por ahí, Por ahí. solo que Ok. no tengo las palabras. Ok. Bueno, les explico pues, ¿ya? Pretérito imperfecto. Describimos una acción que se desarrolla en el pasado y aún no ha terminado. Es una acción que empezó en el pasado y todavía continúa hasta ahorita. Ese es el pretérito imperfecto. Ejemplo, los pájaros comían cuando de repente algo les interrumpió. ¿Okay? Por ejemplo, los pájaros comían. Es un tiempo diferente al pretérito perfecto. Ahora, el pretérito perfecto es una acción pasada ya terminada. A eso se refiere con perfecto, que ya se completó. Imperfecto porque todavía no está terminada, todavía esa acción no termina, es por eso, ¿ya? Entonces, en el ejemplo del perfecto, algo que ya terminó, una acción terminada, el pájaro comió ayer, listo, significa que ahorita no está comiendo. El pájaro comió ayer, es una acción que sucedió en el pasado y que ya terminó. En cambio, los pájaros comían es una acción que empezó en el pasado y todavía continúa hasta ahorita. Es lo que se da a entender de la forma que está escrita aquí, ¿ya? Es la diferencia entre ambas. Ambas se utilizan, dependiendo de si es que es una acción terminada o si es una acción que todavía continúa. Bien, entonces ustedes también pueden utilizar estas formas verbales para enriquecer lo que escriben en el párrafo, ¿ok? Deben utilizar los tiempos verbales para expresar de una forma más clara cuándo ocurrió o cuándo ocurrirá lo que están escribiendo en su párrafo, ¿ya? Esa es la función de los tiempos verbales. También es muy importante y también lo van a usar bastante durante todo su tiempo aquí en el Colegio Natalia Jarrín.
Y ahí llegamos a esta tabla que se llama los tipos de textos. Aquí les quiero hacer la pregunta, ¿cuántos tipos de texto hay y en qué consiste cada una? ¿Cuántos tipos de texto hay y en qué consiste cada una? Más allá de leerme esto, quiero que lo lean, lo reflexionen y me lo expliquen en sus propias palabras. Inge, Dígame. el texto de narración es que una persona va narrando sobre algún acontecimiento y va explicando, dando a conocer su contenido. El de descripción sería un texto que va explicando, describiendo cómo fue, qué pasó, cuándo fue, esas cosas. Y el texto de diálogo será que van conversando, o sea, se entiende de que son dos personas, conversan, están dialogando. Perfecto, ¿sí? En palabras muy sencillas explicaste clarito de qué trata cada una, ¿ya? Su nombre mismo lo sugiere. Narración es una narrativa de un acontecimiento, alguna acción, algún evento, ¿ok? Algo que le ocurre a unos personajes, ¿ya? Esa es la narración, que vamos narrando o explicando una historia, ¿ok? Unos acontecimientos, unos hechos. Esa es la narración. La descripción, como su nombre lo sugiere, describimos. Podemos describir a las personas, cómo son las personas, tanto emocionalmente como físicamente, cómo son. Podemos describir los objetos, cómo es ese objeto. Podemos describir los lugares, etc. La descripción es hablar de las características de un sustantivo, ¿ok? Describirlo, cómo es. De ejemplo, podemos leer el ejemplo para entender esto un poquito más. Dice, lo más importante del jardín era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba cuando una golondrina, como una golondrina. El cubo era también de madera. Miren que nos está explicando cómo era el pozo, ¿ya? Esa es el tipo de texto descriptivo. Nos están describiendo cómo es el pozo, ¿ya? Una descripción. Y la última, diálogo, como su nombre lo sugiere, es una conversación entre dos o varios personajes. Una conversación. ¿Qué es lo que se dicen esta persona? ¿Qué le dice a esta otra persona? De ejemplo nos ponen, Mercedes, mira, ¿quién tenemos aquí? Dijo el anticuario. Marcelo. El rostro de Mercedes se iluminó. Y compañía, añadió el señor Oberman. Este es Martín, el sobrino de Marcelo. ¿Ok? Entonces, miren, es una conversación, ¿sí? Ese es el tipo de texto dialogado, cuando aparece una conversación entre dos o más personajes. Además de estos, hay más, ¿no? Hay dos tipos de texto más. En la página 50 de sus libros, ahí vimos lo que era la superestructura. La superestructura eran 5 tipos de texto diferentes. La una es la narrativa o también llamada texto literario, la descriptiva, el diálogo. Hay también el texto argumentativo y el texto informativo, ¿ya? Son otros tipos de texto. Estas eran las superestructuras a las que se podía a las que se adaptaba un texto. ¿Ok? Nomás para recordar un poquito ese tema. Okay. Y llegamos a la página 82. Y aquí nos vamos a centrar en uno de los tipos de texto, el diálogo. La primera pregunta que les quiero hacer de esta página, ¿cuáles son los elementos de un diálogo y en qué consiste cada una? ¿Cuáles son los elementos de un diálogo y en qué consiste cada una?
¿Cuáles son los elementos de un diálogo y en qué consiste cada una? Es una pregunta sencilla. ¿Cuáles son los elementos que componen un diálogo? Lo que está ahí, dicen, si no me equivoco, Ajá. interlocutores, acotaciones y contexto. ¿A qué se refiere interlocutores? Personas que estamos en grupo, o sea, puede ser como un grupo, las personas que vamos a participar Ajá, las en personas una que están actividad. conversando, ¿sí? Ellos son los interlocutores, las personas que están participando del diálogo, las que están conversando, ¿ok? Acotaciones, ¿a qué se refiere acotaciones? Mm, Algo que sea para entender bien el diálogo o la conversación. Sí, dice explicaciones del narrador, ¿ok? Esas son las acotaciones del narrador, las cuales ayudan a situar el contexto del diálogo. Ejemplos de una acotación les voy a mostrar en este diálogo mismo. Tenemos Mercedes, mira quién tenemos aquí. Dijo el anticuario. Esto es una acotación. No es que el anticuario dijo el anticuario, ¿no? Esto lo dijo el narrador. Es una acotación que el narrador dice para situar el contexto del diálogo. Marcelo, el rostro de Mercedes se iluminó. Este es una acotación, ¿sí? Una acotación del narrador, como para situarnos en el contexto de el diálogo, ¿ok? Esas son las acotaciones, las partes que el narrador va diciendo para explicarnos cómo se va desarrollando el diálogo, ¿ya? Para situarnos mejor en el contexto en el que se desarrolla el diálogo. Y la última dice contexto. ¿De qué trata el contexto? Hablan donde fue hecho como el tipo teatro, el lugar. Sí, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con la situación en la que se encuentran los actores, las personas que participan del diálogo. ¿Okay? Tiene que ver tanto con el lugar como la situación. ¿Okay? Podrían estar en casa, podrían estar en un momento tenso o en un momento relajado. Todo eso es el contexto, la situación que rodea al diálogo. ¿Okay? ¿En qué situación se desarrolla ese diálogo? Es el contexto. O sea, licenciaría más o menos como estamos ahorita. Usted es el narrador, como se dice, y a su vez nos está explicando la materia. Sí, nosotros estamos participando de un diálogo. Yo soy un interlocutor y ustedes también. Estamos conversando. El contexto podría ser el aprendizaje virtual. Cada uno está en su casa, nos conectamos a través de la computadora o el celular. Ese es el contexto, que todavía no podemos estar en una aula física debido a el riesgo a contagiarnos, ¿no? Es el contexto en el que nos encontramos. Las acotaciones, pues no tenemos un narrador, ¿sí? El narrador aparece cuando el diálogo es escrito. En el diálogo oral no hay un narrador, ¿ya? Solo hay un narrador en el diálogo escrito. Dicen, Dígame. los interlocutores es el emisor y el receptor. Sí, tanto emisor como receptor son interlocutores. Son personas que participan en el diálogo, en la conversación.
Bien, aquí tenemos un cuadrito, dice lenguaje que emplea el texto dialogado. Y tenemos varias palabras diferentes que aportan a construir un contexto. Por ejemplo, palabras y expresiones familiares, como por ejemplo tío, abuelo, hermano, amigo, pana, mijín, etc. Todas esas palabras aportan a construir un contexto. Un contexto más formal, si es que es una relación entre jefe y empleado. Más informal, si es que es un diálogo entre amigos. ¿Okay? Otras palabras que aportan a construir el contexto son los adjetivos, por ejemplo, pequeño, querido, Marcelito. En vez de decir aquí Marcelo, ¿qué tal si decían Marcelito? ¿Ya? Eso construiría un contexto de que hay ese cariño, hay de pronto esa cercanía con Marcelo, de parte de la persona que lo dijo, Marcelito. ¿Okay? Y grados de formalidad. Ejemplo, soy René el doctor. Entonces, claro, el lenguaje que utilizamos en el diálogo, en la conversación, cambia dependiendo de con quién estamos hablando. ¿Sí? No nos vamos a dirigir de la misma forma con, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el presidente de la República, de la forma en la que se dirigen con sus hijos, ¿sí? No se van a dirigir de la misma forma, se me ocurre, ¿ya? Entonces, dependiendo del grado de formalidad, pues eso también construye un contexto diferente, ¿de acuerdo? Y llegamos a las características del diálogo. Aquí tenemos dos tipos de diálogos, el diálogo oral y el diálogo escrito. Analicen sus características y explíquenme, por favor, ¿cuál entienden ustedes que es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo oral y el diálogo escrito? Inge, Dígame. por favor, el diálogo oral sería lo que hablamos, conversamos directamente las personas, y el escrito obviamente lo pueden hacer a través de una carta, unos guiones, cosas así. Perfecto, esa es la única diferencia, tal como su nombre lo sugiere. Diálogo oral, lo que estamos haciendo ahorita, estamos conversando oralmente. Diálogo escrito aparece sobre todo en las novelas, en los teatros, ¿ok? En las obras escritas, ¿sí? El diálogo escrito, claro, aparece en las obras escritas, ¿ok? Cuando en una novela, por ejemplo, leemos la conversación entre dos o más personajes, ese es un diálogo escrito, porque la conversación está por escrito, ¿ok? La diferencia entre ambas, aquí dice, el diálogo oral es expresivo, interviene en gestos, entona y muestra actitudes. Entonces, esto sería más evidente si es que estuviéramos ya en la clase presencial. Mientras yo estoy conversando con ustedes, pues cada uno de ustedes tiene un gesto diferente. Me comunican cosas por medio de su lenguaje corporal. ¿Ok? Es más expresivo porque incluso ustedes me podrían ver la cara a mí. Es el diálogo, las características del diálogo oral. Es más expresivo. Aparece el lenguaje corporal, el cual ayuda mucho en la comunicación. En cambio, en el diálogo escrito, pues es menos expresivo y espontáneo que el oral. ¿Sí? Ya no nos podemos ver la cara. No sabes si es que estoy enojado o si estoy feliz. Dice que es menos espontáneo. Claro, el diálogo oral, pues como es en tiempo real, como estamos conversando en este momento, yo no tengo mucho tiempo para pensar y poner todo lo que les digo en palabras muy hermosas. Pero en el diálogo escrito, pues como hay tiempo para pensar en lo que vamos a escribir, pues tratamos de que sea lo más perfecto posible. Pero ya no es espontáneo, ¿ya? Aquí también dice el diálogo escrito no tiene errores porque es escrito intencionalmente. Claro, si es que tienes tiempo para escribir un diálogo bien hecho,
pues no va a tener errores, ¿no es cierto? Porque tienes tiempo para pensar lo que vas a escribir en ese diálogo. En cambio, en el diálogo oral suele tener errores y frases inconclusas, como en una conversación de la vida real, ¿sí? Listo. Y aquí abajo tenemos el diálogo directo y el diálogo indirecto. Ambas son tipos, ¿ya? Al hablar de diálogo directo y diálogo indirecto, no estamos hablando del diálogo oral, sino del diálogo escrito. Es tipos de diálogos escritos, ¿ok? Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el diálogo directo y el diálogo indirecto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Si es que ambas son escritas. ¿Cuál es la diferencia entre diálogo directo y diálogo indirecto? Léanlo, reflexionenlo y explíquenmelo en sus propias palabras. El directo que está directo, como dice la palabra, dirigido a una persona o un objeto, cosas así, directo. Y el indirecto que se dice como en segunda persona. Más o menos. Pero el directo se le separa con unas rayas. Sí, esa es una de las características del directo. Hay rayas que indican cuándo empieza y cuándo termina la intervención de uno de los personajes. Esa es una de las características del directo. Y en el indirecto, ¿qué hay? Que usamos verbos como preguntar o contestar. Sí. Contestar qué, preguntar qué. Creo que también dice que la palabra qué, seguido por la conjunción qué. Sí, esa es una característica importante del diálogo indirecto. Les explico, ¿ya? Diálogo directo cuando reproducimos literalmente las palabras de uno de los personajes, ¿ya? Cada intervención se abre con una raya o con el nombre del interlocutor o personaje. A las intervenciones del narrador las ponemos entre rayas. Utilizamos verbos como dijo, exclamó, respondió, etc. Ejemplo de diálogo directo, abre con raya, ten cuidado, podrás lastimarte. Cierra con raya. Dijo Diana. Esto ya lo dijo el narrador, ¿ya? Explicando que Diana dijo esto. Ejemplo de diálogo directo. Escribí literalmente las mismas palabras que Diana utilizó. Ese es el diálogo directo. Utilicé exactamente las mismas palabras que utilizó Diana. Y el diálogo indirecto. Contamos lo que dicen las personas sin reproducir textualmente sus palabras. No usamos exactamente las mismas palabras que ellos dijeron. En las oraciones usaremos verbos como decir, preguntar, contestar, seguidos por la conjunción que. No utilizamos comillas. Ejemplo, Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. Entonces, en este caso estamos como que explicando, nosotros estamos explicando lo que Diana dijo. Y claro, no vamos a decirlo en exactamente las mismas palabras que usó Diana, sino que vamos a decirlo como una tercera persona. Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. Este es un ejemplo de un diálogo indirecto. Espero que esté clara la diferencia. Diálogo directo, cuando yo escribo literalmente las exactas mismas palabras que utilizó el personaje. Abro cada intervención con raya y cierro cada intervención con raya. En el diálogo indirecto no se usan rayas, forma parte seguida de todo el texto, de todo el párrafo, y utilizo verbos tales como dijo qué, preguntó qué, contestó qué. Y escribo lo que dijo el personaje, pero usando mis propias palabras. Entonces, en la tarea,
les correspondía a ustedes describir un ejemplo de diálogo directo y un ejemplo de diálogo indirecto. En un momento les voy a escuchar lo que escribieron, porque pues les tocó leer y entender bien esta parte para hacer la tarea. Vamos a ver cómo les fue en un momentito. Entonces empecemos a revisar su tarea. Dice, número 1, responda si estas afirmaciones acerca del diálogo son verdaderas o falsas. En un diálogo solo existe un interlocutor. ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o falso? Falso, Falso, porque existen dos o más. Perfecto. Esto es falso. Existen dos o más interlocutores. No puede existir uno solo. No sería diálogo. Sería un monólogo. ¿Okay? El diálogo solo se puede realizar oralmente. ¿Qué opinan? Falso. No. Porque también es escrito. Perfecto. El diálogo también podría ser un diálogo escrito. No existe solo el diálogo oral. También existe el diálogo escrito. De acuerdo. Ese es falso también. La última. La tertulia es una entrevista en la radio. Pues esta les tocó investigar. En el texto no decía nada. Sí. Pero ¿Están todos de acuerdo? Es verdad. La tertulia es una... ¿Sí? Sí. Sí, licenciado. Esta es verdadera. Sí, licenciado. Esta es verdadera, ¿ya? La tertulia es una entrevista en la radio. Verdadero. Muy bien. la tertulia hacía alusión a que un grupo de personas se juntaban a Tiene como base a un diálogo. Uh-huh. En la radio. Es correcto. Muy bien. La radio. Número 2. Lea un cuento y localicen los diálogos. Escriba en su cuaderno un ejemplo de diálogo y clasifica. ¿Quién nos quiere leer el diálogo que encontró en un cuento y transcribió a su tarea? Ojo que no hacía falta transcribir el diálogo. Alguien tiene prendido su micrófono. Se escucha que está moviendo papel. Por favor, muchas gracias. Ok. ¿Quién nos quiere leer el diálogo que escribió en su cuaderno? Que encontró en un cuento. Un diálogo sencillo. No hacía falta transcribir todito. Unas 4 líneas era suficiente. Quisiera ver la participación de más estudiantes. Siempre participan los mismos. No sé si los demás estudiantes están aquí o qué. Yo también soy parte de los mismos. Dice. Wilmer Farinango. Dinos qué diálogo escribiste. ¿Qué diálogo encontraste en un cuento? No encuentro mi deber, está en una carpeta debajo. Ya lo busqué. Por favor. ¿Quién nos quiere compartir el diálogo que encontró en un cuento? Verónica, ¿nos quieres compartir? Listen, buenas noches. Listen, lo que pasa es que, o sea, yo sí le hice un diálogo, pero no exactamente de un cuento. O sea, yo le hice de una conversación entre amigos. Bueno, ese era el punto 3. En el punto 3 ustedes tenían que escribir su propio diálogo, pero el punto 2 era encontrar un diálogo que ya existía. Entonces, antes de avanzar al punto 3, antes de hacerte leer la conversación que te creaste, quiero que primero contestemos el número 2. Fernando, ¿qué diálogo encontraste en un cuento? Dice, de pronto Juan Francisco, el tío solterón de la familia, irrumpió para murmurar acerca de la finalización del año. Ya se acaba el año. Un año menos de vida, cada vez nos ponemos más viejos. Las solteras se quedan en la percha como pasa el tiempo y ahora parece que es más deprisa. ¿Ok? ¿Qué tipo de diálogo es ese? ¿Directo o indirecto? Espontáneo. Espontáneo. ¿Solamente había directo o indirecto? ¿Cuál de las dos? Directo. Directo. Es correcto. Ese es un tipo de diálogo directo, porque se reprodujo literalmente las palabras de Don Francisco. ¿Ya? Incluso si es que tú te fijas, Fernando, en el cuento original, me imagino que la intervención de Don Francisco abría y cerraba con una raya.
Así es. ¿No es cierto? Listo, entonces, eso era lo que tenían que hacer en el punto 2, encontrar un fragmento, solo un fragmento corto de un diálogo de alguna novela, algún cuento, y explicarme qué tipo de diálogo era, si diálogo directo o indirecto. Y llegamos al punto 3 de la tarea. Dice, redacte en su cuaderno un ejemplo para cada tipo de diálogo. No se olvide de revisar y corregir el texto antes de publicarlo. Entonces, en este era que ustedes tenían que escribir un diálogo directo y un diálogo indirecto. Ahí sí te quiero escuchar, Verónica. Cuéntanos qué escribiste en el número 3. Yo en el 3 le escribí, hoy tenemos que hablar seriamente. Apúrense o llegaremos tarde, gritó la madre. Ese sería el diálogo directo. En Perfecto. el diálogo indirecto sería, ahí dice, en el primero me salté una parte, y en el segundo, en el diálogo indirecto se diría, Juan me dijo que este día teníamos que hablar seriamente. La madre gritó que se apuraran o llegarían tarde. Perfecto. Listo. Eso era todo el punto 3. Está muy bien. María Saldarriaga, ¿quieres compartir algo? Ay, Liz, o sea, lo que pasa es que no, yo lo hice mismo del cuento, Liz. O sea, Lee. no fue una misma a mí. No hay problema. Léenos lo que escribiste. Y contigo terminamos. Sí, a ver. Es como, bueno, el directo le puse el pez de oro simpático. O sea, es del pez de oro, el cuento. ¿Ya? El pez de oro simpático pez, saca la cabeza y mírame la cara. ¿Qué quieres, pescador? Dijo el pez sacando la cabeza. Y el diálogo indirecto, el pescador se fue y volvió a llamar al pez. Está bien, sí. De pronto, para completar el indirecto, hubiese sido el pescador llamó al pez diciéndole que no se fuera, se me ocurre. O sea, incluyendo qué es lo que le llamó al pez, qué fue lo que le Ya. dijo. Ya. Usando la tercera persona, usando un diálogo indirecto. Le llamó que, por favor, no se fuera. Ok. Listo, listo. Hay una tareita para el próximo miércoles. Con eso terminamos. Ya está la tarea en su Edmodo. ¿Okay? Entonces esto ya hicimos. Ya. Entonces, no se olvidarán de la tarea 17, que es para el día viernes. ¿Okay? Esta tarea es para el día viernes. Y la tarea 18, esta es la que es para el próximo miércoles. ¿Okay? Tienen una semana para hacerla como siempre hasta el miércoles 6 de la tarde, ¿ya? Podemos abrir el PDF. Son las páginas 86, 87 y 88 de sus libros. ¿Ya? El tema es tecnologías de la información. Páginas 86, 87 y 88. Entonces, como siempre, primero deben leer, ¿ok? Lean todito esto de la página 86, 87 y 88. Y la tarea es el trabajo individual que se encuentra en la página 88, ¿ya? Miren que está bastante diferente a cómo está en sus libros. Por ejemplo, en sus libros, en la página 88, dice instrucciones generales con ayuda de sus compañeros. Pueden ver que esa parte lo borré, ¿ya? Lo van a hacer individualmente. Escriba en la computadora un ensayo explicativo sobre la importancia de la honestidad académica. Dice, escriba en la computadora. Si quieren, lo hacen a computadora. Si quieren, lo hacen a mano. No hay problema, ¿ya?
siga estos pasos. Número 1, bueno, aquí había otro número 1 que decía, cree un grupo con sus compañeros. Pues no vamos a hacer eso, ¿ya? El trabajo va a ser individual. Entonces, número 1, investiguen sobre el tema, utilicen los puntos de la fase de preescritura. ¿Sí? Entonces, las fases de la preescritura, nos dice que utilizamos eso, pero eso todavía no lo hemos visto. Si quieren, lo pueden revisar en la página 95. En la página 95 nos explica los pasos de la preescritura, ¿ya? Bueno, entonces primero debemos investigar sobre el tema, la honestidad académica. Investigamos sobre ese tema. Número 2, realicen un mapa conceptual que les sirva para planificar la escritura. Esto es parte de la preescritura, ¿ya? El mapa conceptual, uno sencillo, nada más para organizar las ideas que van a incluir en su ensayo. Un ensayo de un párrafo, ¿ya? Un ensayo de un párrafo es suficiente. Un párrafo de unas, ojo que ya les expliqué que un párrafo no puede ser una sola oración. Aquí les quiero ver que apliquen lo que se les enseñó en la clase de hoy, ¿ya? No debe ser una sola oración, debe tener una idea principal, todas las demás ideas secundarias orbitan alrededor de la idea principal, hay unidad, hay coherencia, etc. ¿Ya? Todo lo que les enseñé el día de hoy. Un ensayo de un solo párrafo, hablando sobre la importancia de la honestidad académica. En el mapa conceptual, uno sencillo, un mapa conceptual muy sencillo, puro en el que me explican. Primero hice esto, segundo hice esto y para terminar hice esto, ¿ya? Nada más un mapa conceptual que les sirva a ustedes mismos para organizar sus ideas y lo que van a escribir en su párrafo, ¿ya? Pero sí, por favor, incluyan el mapa conceptual en su tarea. Quiero ver su mapa conceptual. Aunque sea uno muy sencillo, no hay problema, ¿ya? Pero quiero verlo. Número 3. Escriban un pequeño ensayo explicativo sobre el tema usando la computadora. Entonces, aquí escriben su ensayo. Un párrafo es suficiente en el que ustedes explican sobre la importancia de la honestidad académica. Usando la computadora, si quieren lo hacen a computadora, si no a mano, no hay problema, ¿ya? Número 4, compartan el trabajo en la clase. Esto, pues, como siempre, les hago compartir lo que hicieron en la tarea, ¿no? Esto lo haremos en la clase. Listo, esa es la tarea. Básicamente, escriban un párrafo sobre la importancia de la honestidad académica y un pequeño mapa conceptual indicando la estructura de su párrafo. ¿Está entendida cuál es la tarea? No está del todo difícil. No está difícil. Sí está entendida, licenciado. Está Hay que entendido, ¿no? leer y todo. Hay que leer y escribir un párrafo de la honestidad académica. Sí, licenciado. Si no hay más preguntas, ya son las 10 de la noche. Eso es todo de mi parte por esta noche. Tengan unas buenas noches. Igualmente, Buenas licenciado, una noches, excelente licenciado. noche. Feliz en este Buenas viernes. noches. Hasta bien. Hasta el viernes, listo. Nos vemos el viernes. Buenas noches.